Buenas noches, compañeros y profesor. Voy a compartirles el sermón, el crecimiento espiritual y la parábola del sembrador, en Mateo 13:1-23. Una de las grandes preguntas que siempre hacen los pastores y creyentes es ¿por qué el crecimiento espiritual es tan diferente en algunas personas, ministerios e iglesias? En este sermón voy a predicar a ustedes de este tema, basado en las enseñanzas de Jesús en la parábola del sembrador en Mateo 13, del 1 al 23. Jesús nos revela verdades muy profundas del crecimiento espiritual por medio de una ilustración sobre la siembra y la cosecha. Estos principios siguen vigentes hasta el día de hoy. También aprenderemos sobre cómo se establece el reino de Dios en la tierra y cómo se cumple el plan de Dios en nuestra comunidad. Es la parábola más conocida y de la cual se han hecho más sermones. ¿Será que Dios tiene algo nuevo para revelarnos hoy? Vamos a mirarla. Mateo 13:1. Dice que Jesús estaba en la casa y salió y se sentó junto al mar. Y se subió a una barca y desde la barca le predicaba y la multitud estaba sentada en la playa. Y les enseñaba muchas cosas. Mire que Mateo dice muchas cosas, hace énfasis, por medio de parábolas. Y comienza diciendo, el sembrador salió a sembrar. Y una parte cayó acá, otra parte cayó allá. Una parte cayó junto al camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Y dice que la que cayó junto al camino vinieron las aves y la picotearon y se la comieron. Que la que cayó entre pedregales dice que la semilla no tenía buena raíz y cuando salió el sol se secó. Pero hubo otra parte que cayó entre espinos y los espinos eran pequeños, pero cuando crecieron la ahogaron y tampoco dio fruto. Mire, tres siembras que no dieron fruto, pero hubo una cuarta siembra, una cuarta parte de semillas que cayó en buena tierra. Y termina diciendo el evangelista, el que tenga oídos, oiga. Yo también te digo a ti, ¿tienes oídos? ¿Quiénes tienen oídos hoy? Si tú tienes oídos, oye lo que Dios tiene para ti en, en esta palabra. Y continúa diciendo, los discípulos le preguntaron, pero ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les dice, para que se cumpla la profecía de Isaías, Isaías 13:13. Para que oyendo no oigan, viendo no vean y no entiendan, porque al que tiene le será quitado, dice. Así dijo Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha puesto duro, y con los oídos oyen pesadamente, y se han cerrado los ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entienda, y se conviertan y yo los sane, decía Isaías. Ellos conocían muy bien acerca de las profecías y conocían esta palabra de Isaías. Pero luego Jesús continúa, pero ustedes son bienaventurados. Yo también te digo, a todos ustedes son bienaventurados, porque muchos profetas y justos desearon ver y oír estas palabras, ver y oír estas enseñanzas, y ustedes son bienaventurados. Bienaventurados porque van a entender estas verdades profundas de Dios. Dice que lo que fue sembrado junto al camino es aquellos que oyen la palabra, pero el enemigo las quita la palabra. Que los que fueron sembrados entre los pedregales son aquellos que reciben la palabra con gozo, con alegría, pero cuando llegan las aflicciones, las pruebas, el día malo, tropiezan y caen y no dan fruto. Y los que son sembrados entre espinos son aquellos que reciben la palabra con gozo, le entienden, pero pero en el corazón tienen muchas cosas, los afanes de este siglo, la riqueza, y hace que esa semilla sea infructuosa y no dé fruto. Pero el que cayó en buena tierra, dice, una cuarta parte, digamos un 25% cayó en buena tierra y este produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bueno, vamos a entender por qué Jesús
usa estas parábolas. Jesús les habla de la experiencia de la siembra y la cosecha. Ellos sabían muy bien lo que se sembraba en Galilea. Sabían que en Galilea se sembraba el trigo, la cebada, el aceite y la vid. Conocían todas esas siembras. Conocían en qué mes se cosechaban y cuánto duraban las siembras. Jesús no les estaba hablando de nada que ellos no sabían. Por ejemplo, ellos sabían que el trigo se demora 100 días entre la siembra y la cosecha y que se cosecha en los meses de mayo y junio. Sabían que la cebada se demora 120 días y que la cosecha se realiza entre marzo y abril y que la siembra del aceite de olivo demora 3 años y la cosecha es entre septiembre y octubre, igual con la vid. La cosecha demora 2 años y también la cosecha es entre septiembre y octubre. Ellos conocían muy bien todas las cosas de la siembra y de la cosecha. Conocían también los diferentes terrenos. Por eso Jesús le habla de cosas familiares y cosas comunes para ellos. Pero eso también les ocurría en el mar de Galilea. Ellos conocían el mar de Galilea, un mar que tenía más o menos 200 kilómetros, 25 metros de profundo y que estaba rodeado de montañas. Allí Jesús les habla. Ahí están los altos del Golán, donde nace el río Jordán. Y ese era donde habían nacido ellos, donde trabajaban, donde vivían. Y ahí está Jesús hablándoles de cosas comunes para ellos, como era la siembra y la cosecha. La parábola del sembrador. Pero yo les pregunto, ¿qué nos habla Dios a nosotros a través de esta parábola? ¿Qué tiene que ver el crecimiento espiritual con la siembra, con la parábola del sembrador? El crecimiento espiritual se da sembrando la palabra en el corazón. Así como el sembrador sale a sembrar y va regando la semilla, también el crecimiento espiritual se da sembrando la palabra de Dios en el corazón. La semilla es la palabra de Dios, pero es una semilla no cualquiera, es una semilla poderosa. Dice que es poder de Dios. Poder de Dios. O sea, la semilla que se siembra en el corazón cuando la palabra es sembrada es algo muy poderoso. Recordemos que a través de la palabra de Dios es que Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo hizo Dios por medio de la palabra. Es algo muy poderoso. Es viva, tiene vida y es eficaz. Y sirve para enseñar, para corregir, para redarguir. Mejor dicho, para que el hombre esté enteramente preparado, perfecto para la obra del ministerio. Mira el poder de la palabra de Dios. Entonces el crecimiento espiritual se da sembrando la palabra en el corazón. Esta palabra es útil para corregir, para que el hombre esté perfecto. Es una palabra que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Por eso, mis hermanos, el crecimiento espiritual se da sembrando la poderosa palabra de Dios en los corazones de los hombres. El crecimiento espiritual también se da cultivando la palabra de Dios en el corazón. Jesús compara el corazón con la tierra y él comenta que hay factores externos. El enemigo viene y quita la palabra. Cuando tú siembras la palabra, cuando tú compartes la palabra, de pronto luego cambian el tema de conversación y terminan hablando de extraterrestres, de cualquier cosa. Y la palabra de Dios es quitada y la persona ni se acuerda. Hay factores externos que afectan este proceso del crecimiento del reino de Dios. El enemigo, esa es la obra del enemigo, quitar la palabra sembrada en el corazón. Por eso necesitamos orar para que esa palabra no sea quitada. Por eso cuando tú predicas, tienes que, antes de predicar, orar y después de predicar, orar para que esa palabra no sea quitada de los corazones. Hermanos, tenemos para que cuando llegue el día malo, la persecución, la crisis, la gente no tropiece, para que pueda vivir esa palabra y pueda aplicarla. Y también, hermanos, para que esos son los factores externos que afectan, hermano, externos. Somos el diablo, el mundo y la carne. Hay cosas externas, pero los factores internos del corazón es otra cosa que afecta el crecimiento de la palabra de Dios. El corazón del hombre hay que prepararlo para recibir la palabra de Dios. Mis hermanos, así como la tierra hay que hacer barbecho y coger la tierra y hay que excavarla, hay que escarbar, sacar lo que son los palos, las piedras, la basura, la contaminación para que sea buena tierra y
la tierra dé buen fruto, así también hay que hacer barbecho en el corazón. Para que se dé crecimiento espiritual, hay que cultivar la palabra de Dios en el corazón. Hay que tratar con el corazón. Hay que hacer limpieza espiritual. Hay que hacer una limpieza del corazón. Por eso se hace a través de la intimidad con Dios, a través del devocional diario, a través de los ayunos, a través del estudio de la palabra, a través de las disciplinas espirituales. Tenemos que trabajar nuestro corazón. Eso es lo que Pablo le llama la circuncisión del corazón. Isaías dijo que por causa del pecado el corazón se ha endurecido, se ha vuelto como una piedra, por eso no pueden entender, tienen entendimiento entenebrecido, o sea, es un corazón cargado de egoísmo, de codicia, de orgullo, de avaricia, y ese corazón cargado de pecado no puede dar fruto, no puede dar fruto, porque Jesús lo dijo, un árbol malo no puede dar buenos frutos. Pero mis hermanos, el crecimiento espiritual también se mide por los frutos. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Qué tan importante es dar frutos? Jesús dijo en el versículo 14 que habla de la profecía de Isaías, tienen que venir a Jesús para que sean sanados, para que sean salvados, restaurados. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, ustedes van a llevar fruto. Entonces lo primero, hermanos, para que dar fruto es venir a Jesús, para que Él nos sane, nos restaure y nos libere. Y eso lo hace por medio de la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra de Dios, mis hermanos. Eso necesitamos. Mire, Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas. ¿Por qué? Porque predicó la palabra de Dios. Mis hermanos, el propósito de la palabra de Dios es llevarnos a Jesús. El propósito de la palabra de Dios es limpiarnos de toda carga y de todo pecado. Mire, cuando llega la palabra de Dios, cuando llega Jesús a nuestros corazones, vamos a poder oír la palabra, ver la palabra y poderla entender, porque para nosotros es hecha esta palabra, es revelada esta verdad espiritual. Entonces, el que no recibe la palabra de Dios, el que no la puede oír, no la puede recibir, no la puede guardar, no la puede practicar, no se puede convertir, no puede ser sanado, no puede ser restaurado. El propósito de Jesús es que se conviertan. Mis hermanos, y después de que ocurre ese primer milagro de la salvación, la restauración, la sanidad, viene el segundo milagro, hermanos, que es la extensión del reino de Dios a través de la locura de la predicación de la palabra de Dios. El Padre sembró la palabra, Jesús vino, se hizo carne, es el verbo de Dios, el Espíritu Santo ahora está moviéndose en la iglesia y ahora es la iglesia la que tiene que ir a sembrar la palabra en los corazones de las personas. Sembrar la palabra es no solamente la restauración personal y la salvación, ahora que Dios me sanó, yo tengo que ir y ganar a otros. Por eso dice dar fruto al 30, al 60 y al 100. ¿Qué quiere decir eso? Uno gana 30, uno gana 60 y uno gana 100, mis hermanos. Ese es el ministerio que Dios le da a la iglesia, el evangelismo, el discipulado, las misiones, el plantar iglesia. Mis hermanos, y como conclusión, ya para terminar, mis hermanos, Dios anhela tu crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual de tu iglesia, el crecimiento espiritual de tu comunidad. Y eso debe comenzar, hermano, primero orando para que Dios prepare los corazones, para que por la gracia de Dios, Dios vaya preparando esos corazones para que reciban la palabra de Dios. Como hizo Juan, vino a preparar el camino del Señor, a quitar todo obstáculo espiritual. Hay que orar, interceder para que todo obstáculo espiritual, el mundo espiritual, sea quitado, todo aquello que esté estorbando y las personas puedan sembrar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, el crecimiento espiritual se da sembrando la palabra de Dios, cultivando la palabra de Dios y cosechando esta semilla de la palabra de Dios en los corazones de los hombres. Mis hermanos, y quiero decirles que la palabra de Dios es muy importante. Tienes que conocerla, tienes que entenderla, tienes que memorizarla, meditar en ella.
También tienes que saber que dar fruto es muy importante. Dar fruto para el Señor es muy importante. Dice el Señor que el Señor nos puso y nos puso para dar fruto. Tenemos que llenarnos de la palabra y predicarla a todos y por todas partes, mis hermanos. Tenemos que estar cargados de la palabra y no olvides, tienes que hacer barbecho en tu corazón. Tienes que dedicar un tiempo a la limpieza espiritual, tienes que dedicar un tiempo a quitar toda contaminación, todo obstáculo, todo aquello que está impidiendo que la palabra de Dios obre en ti. Y tienes que tener tiempo de intercesión para rogar, clamar, interceder y hacer guerra espiritual para que la palabra de Dios dé fruto en tu comunidad. Y no olvides que la palabra de Dios es útil para muchas cosas, para la salvación, para la sanidad, para la restauración de las personas y para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, los guarde y recuerden que el crecimiento espiritual está en la palabra de Dios. Bendiciones. Listo. Ayúdame. Vale, ya le puse stop ahora. Le puse stop. Ahora, ¿cómo la veo la predica? No le has puesto stop.